Ni más ni menos. Amor a la primera olfateada. Me tiene encantada. Tiene además un ADN que diría que es bastante conocido. Si quieres saber más, quédate aquí conmigo. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sé que busques uno nuevo o solo por entretención. Espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Barakat Gentle Gold de Maison Fragrance World. Como puedes ver por este frasco, aquí hay una copia bastante descarada a una fragancia bastante conocida de una marca también nicho bastante conocida que ya la vamos a mencionar. Y la verdad es que dentro de todo esto es una fragancia árabe, pero de una muy buena calidad. Aquí estamos hablando de un frasco de 100 ml. La mayoría, siempre hay excepciones, pero la mayoría de las fragancias árabes vienen solamente en el formato de 100 ml. Son pocas las veces que he encontrado 50 ml. Nunca he visto 30, salvo en algunos casos que tengo entendido son de atares o aceites. Pero este es, como te digo, el frasco grande y la verdad es que, no sé, ahí se alcanza a apreciar cuánto ha bajado porque me encanta usarlo. Es uno de mis nuevos amores y me tiene encantada. Su precio aquí en Chile anda en los... esto me costó como $30, que me parece un precio, una relación calidad-precio espectacular. En el último tiempo las fragancias árabes me tienen enamorada por su excelente relación calidad-precio. La verdad es que para oler bien tú no tienes por qué sacrificar un riñón, ni un ojo, ni nada. Cuando hay gente que llama a comprar solo nicho o a comprar solo originales, perdón, pero la originalidad en la perfumería es bastante cuestionable porque estamos constantemente viendo todos los años cómo las distintas marcas van sacando cosas muy parecidas entre sí porque se puso de moda una nota, qué sé yo, y peor aún, a veces se sacan 5 años después, 10 años después, fragancias que se parecen muchas a otras que ya existían en el mercado. Y esto es como cualquier otra cosa que tiene que ver con la moda, como la ropa. Oye, cambias un bolsillo por aquí, un cierre por allá y al final están todas las marcas vendiendo la misma camisa, la misma ropa, con detalles más o menos. Y lo mismo pasa en la perfumería. Cuando las marcas quieren vender sus productos también se fijan en un nicho de mercado. Estamos claros que la mayoría de las fragancias nicho se dirigen a un público que tiene mayores ingresos, a quienes le están cobrando no solo, como suele suceder siempre a todo nivel, pero aquí se nota mucho más, que están pagando por el acceder a esta marca en particular. Y obviamente para aquellas personas que se van a ir a comprar una fragancia de $400, como tú y yo nos compramos una Coca-Cola, si pueden hacerlo, fantástico, no hay ningún problema. Pero obviamente yo no voy a ir a comprar, por mucho que sea original, una marca de $400 cuando puedo acceder fácilmente a una fragancia muy parecida, en algunos casos idéntica, y peor aún, en algunos casos incluso de mejor calidad, con una mejor relación calidad-precio, porque duran más, porque tienen mejor desempeño en general, por una fracción de lo que cuesta ese dichoso original. La verdad es que yo no tengo por dónde perderme, me gusta coleccionar perfumes, pero no necesito ir a pagar por marcas. Y aquí en este caso, esta fragancia para mí es una maravillosa fragancia y espero que tú puedas disfrutarla tanto como yo. En cuanto al aroma, la verdad es que no he podido encontrar mucha información. El perfume al que está copiando se supone que tiene principalmente vainilla, ámbar, almizcle. Creo que eso se puede oler aquí. Y ¿por qué decía que tiene un ADN bastante conocido? Hay unas fragancias que tienen este mismo aroma o similar aroma, donde la protagonista es la rosa.
Aquí no te puedo asegurar que hay rosa o que no la hay. Sí, me da la impresión de ser un poquito más amielado de lo que sería la fragancia en la que yo estoy pensando. Pero de que esto es una fragancia dulce, ámbar se refiere a notas dulces en general, ambarada y almizclada. El almizcle tú lo puedes percibir, es ese tipo de almizcle que yo no lo percibo como algo atalcado. Yo no sé por qué algunos almizcles, a mi nariz al menos, para tratar de explicarlo, me da la impresión de tener cierta efervescencia. Esa efervescencia es la que yo percibo acá. De hecho, a la fragancia con la que yo la comparo, yo la llamo normalmente con mucho cariño la mermelada de rosas, porque eso es lo que yo percibo habitualmente en esa fragancia, que fue la primera que se me vino a la cabeza cuando probé esta fragancia. Solo que esta viene a ser como una mermelada un poquito más amielada y un poco más ligera de la fragancia que a mí me recuerda. Pero es básicamente eso, un almizcle muy dulce, casi empalagoso. Si tú no eres bueno para el dulce o buena para el dulce, esto no te va a gustar. O tendrías que olerlo ya tomando muchas precauciones, sabiendo de que te vas a encontrar con algo que claramente puede ser empalagoso. Y que, como te digo, lo que yo destacaría es este dulzor a ratos medio efervescente, a ratos medio amielado, a ratos todo junto, pero que la verdad a mí me resulta muy atractivo, y a quienes les gusta el dulce, creo que esta es una fragancia que les puede gustar, y sobre todo tiene la ventaja de que esta en particular tiende a ser, para mi gusto, una fragancia, a pesar de lo dulce, una fragancia bastante versátil, porque la he estado usando, incluso probándola ahora en pleno verano, y me ha gustado un montón, no me agobia, la he usado durante el día sin ningún problema. En cuanto a su comportamiento, a mí me parece que esta fragancia anda muy bien. Para lo que es, hay gente, por ejemplo, hay reseñas en las que hablan de 8 horas de duración. Yo no logro eso, pero sí puedo estar 3 horas percibiéndola muy bien, y ya una cuarta hora muy a ras de piel. Pero quienes tienen buena piel pueden sacarle un mejor provecho, y por eso decía que hay una excelente relación calidad-precio aquí, porque además, sin ser apabullante, es una fragancia que se percibe con un sillaje más o menos que debe andar en 1,5 metros, 2 metros, yo creo que fácilmente, para ir después, por supuesto, disminuyendo paulatinamente, pero mientras está en la piel, mientras la estás percibiendo, la verdad es que igual a mí por lo menos me va cada cierto rato llegando alguna oleada de la fragancia, y eso me encanta. Y como ya dije antes, el uso, la verdad es que a mí me parece bastante versátil. Si la he probado en pleno verano y no me agobia, la verdad es que es una fragancia que creo que la puedo usar en cualquier época del año. Probablemente en el invierno, en climas o en épocas más frías, voy a preferir la otra fragancia que para mi gusto se parece y que tengo en la colección, que ya te voy a mencionar, porque es más intensa, claramente más intensa y más densa. Esta es una versión un poco más ligera, no llegando al punto de ser una eau de toilette, porque a mí en general no me gustan las fragancias muy ligeras, pero sí creo que anda en un punto más o menos entre una eau de parfum de diseñador y lo que sería una eau de parfum de perfumería nicho, que suelen ser, siempre hay excepciones, pero suelen ser bastante más intensas que lo que uno va a encontrar en las fragancias de diseñador. En cuanto a similitudes, que es la parte que nos interesa a muchos, lamentablemente no conozco a la fragancia de Maison Francis Kurkdjian, Gently Fluidity Gold, que es a la que se supone que está copiando. No te puedo decir qué tanto se parece, pero quienes sí la han probado y la han reseñado dicen que sí, que se parece. Y la verdad es que a mí lo que más me recuerda es a una fragancia de Montal que se llama Intense Roses Musk.
que es una versión más intensa, como su nombre lo dice, de otra de Montal que se llama Roses Mask. Ambas son fragancias súper parecidas, donde las protagonistas son la rosa y el almizcle. Y por eso a Intense Roses Mask yo le llamo la mermelada de rosas. Como tal, ya te puedes imaginar el dulzor que eso tiene y la intensidad que tiene, porque se siente, le digo mermelada porque yo hasta podría sentirla como algo pegajoso, algo denso. Por lo tanto, sí, para mí es eso, esa fragancia de Montal me encanta. Y también es súper parecida a otra más famosa aún de Montal, que es Intense Café. Que hay mucha gente que dice, no, si Intense Café no tiene café, otros que dicen, sí, si le huele el café. La verdad es que ya sea la primera olfateada y a la pasada, para mí las dos fragancias son súper parecidas y no les hallo mucha diferencia hasta que las pruebo mano a mano y digo, ah, sí, en realidad aquí hay un puntito de café muy leve y que en mi piel tampoco resalta, que distingue a Intense Café de Intense Roses Mask. Y ahora, Intense Café también se le compara muchísimo con una fragancia de Lancôme que es Oud Bouquet. Así que en ese sentido, si tú ya conoces alguna de estas fragancias, te digo desde ya que es más o menos ese mismo ADN, pero rebajado y llevado a un nivel donde, como te digo, la palabra más adecuada para esta fragancia en particular sería la versatilidad que yo le veo, o es por lo menos el punto que a mí me hace quererla más incluso que a las fragancias que te he mencionado, porque si bien me gustan muchísimo, tienen el inconveniente que no son utilizables en cualquier época del año. Son fragancias para mi gusto absolutamente invernales. En cambio esta, como ya dije, la voy a poder usar en cualquier época. Así que si tú conoces otra fragancia que se le parezca y me lo puedes dejar en los comentarios, te lo voy a agradecer un montón. Y por favor, si puedes, suscríbete también. En cuanto al género, por ejemplo, Intense Café, yo sé que hay muchos hombres que lo usarían sin ningún problema. Yo no veo a ninguna de las fragancias que mencioné antes como fragancias masculinas. Que obviamente ya sabemos que cada uno usa lo que quiere, no hay ningún problema, pero yo las veo como fragancias femeninas, muy atractivas, yo diría incluso muy de gusto masculino de oler, de que a un hombre le encante oler en una mujer, más que olerlos en sí mismo, o de que a mí me vaya a gustar esto, olerlo en un hombre, o sea, claro, no creo que me vaya a desagradar, pero que me vaya a resultar súper conquistador, no lo creo. Para mí son fragancias principalmente femeninas y esta, femenina, versátil, como ya dije, deliciosa. ¿Y a quién se lo recomiendo? Obviamente que a mujeres, principalmente, en cualquier tipo de actividad, pero sobre todo, para mí es una fragancia que por su dulzor me resulta muy seductora, es lo que yo creo. Llevaría en una ocasión en que quiero, además de oler femenina, oler seductora y si quisiera ir a una cita o algo así, lo usaría feliz. Pero por su versatilidad yo creo que podrías llevarlo a la oficina y no va a molestar a nadie. Es un tipo de fragancia, como ya dije, que es un todoterreno, lo vas a poder llevar a cualquier tipo de actividad. Donde creo yo que podría estar de sobra sería en la playa a lo mejor, pero para otro tipo de actividades formales, informales, citas, lo veo ideal. Por otro lado, si bien estoy diciendo que esto es versátil, creo que hay que tener harto cuidado. Si tú eres una persona que, por ejemplo, es capaz de usar todos los días del año y todos los días, repetir todos los días fragancias como La vida es bella, que no estoy diciendo que se parezca, simplemente si esa intensidad de fragancia y de dulzor
tú lo puedes llevar todos los días sin problemas. A lo mejor esta fragancia también te va a resultar súper fácil de llevar. Pero para quienes no podemos hacer eso, la verdad es que sí, versátil para cualquier ocasión, pero no para todos los días. Lo volveré a comprar de todas maneras. Me tiene encantada, le he estado dando bastante uso. Creo que una de las fragancias que más usado de las que he comprado de fragancias árabes es la que más he repetido. He comprado varias que me han gustado, pero esta ha sido por lejos mi favorita y estaba ansiosa de poder contarles acerca de ella porque creo que vale mucho la pena y deberían al menos probarla. Si pueden comprar un decant por ahí, y si no, bueno, para el precio que esto tiene, arriesgarse con el frasco, como lo hice yo, por ejemplo, no sería ningún problema, creo yo, considerando que conozcas las otras fragancias, alguna de las otras fragancias que he mencionado, como para que puedas hacerte una idea de si esto es un tipo de perfume que podría gustarte. Y por supuesto, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón. Y ojalá te puedas suscribir a mi canal, dejarme tus comentarios. A mí me ayuda un montón, para ti es gratis. Espero haberte sido útil. Nos vemos.